Continuamos con el amigo Román Felipelli. ¿Existe el nuevo orden mundial? ¿Es un mito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, nuevo orden mundial. Vamos a hacer también te propongo que hagamos una muy pequeña distinción. Dentro de lo que son las relaciones internacionales, la ciencia política, la geopolítica, la noción de orden mundial es muy antigua y generalmente se refiere a un determinado patrón de distribución del poder mundial entre los principales actores internacionales de una determinada coyuntura mundial. Es decir, una distribución política que puede dar lugar también a un determinado orden jurídico. Hoy nosotros estamos dentro de un orden mundial, que es el orden mundial que nació con la paz de Westfalia allá por el siglo XVII, en 1648, cuyo actor más preponderante, más importante, son los estados, lo que conocemos hoy como estados-nación. Pero me da la impresión de que tu pregunta apunta más hacia lo que en determinados círculos se conoce o se ha dado, se ha mencionado vagamente como nuevo orden mundial, haciendo alusión a una supuesta confabulación o conspiración para establecer un único gobierno mundial. Bueno, primero que nada, si me permitís un segundito, vamos a hacer un pequeño legato a favor de la conspiración, porque pobrecita, ha sido muy maltratada la conspiración. Sos conspiranoico. No, pero un término que está de moda. Ha sido tan maltratada como hoy es maltratado el concepto de populismo. Ahí estamos viendo algunas imágenes, gracias al amigo Juan. Ahí tenemos con otros intelectuales también de la ciudad, Lucas Carena, Pablo Dávoli. Como es algunas referencias pictográficas, como es maltratado también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Edad Media, el feudalismo, que se los usa como en sentido despectivo, peyorativo, despreciativo. Igualmente estamos mejor que en el feudalismo, ¿no? Mira, como decía el gran maestro... Por lo menos no tenemos que ser siervos de nadie, o al menos no oficialmente. Bueno, pero hay que tomar en cuenta que esas personas que en la Edad Media eran siervos, en la antigüedad eran esclavos. Claro. Con lo cual la condición de siervo era infinitamente mejor a lo que era la condición de esclavos. Un estadio de avance. Claro, era un estadio de avance completamente. Por eso, como decía el gran maestro Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia. Es muy difícil que nosotros podamos tener un juicio adecuado acerca de determinados hechos y procesos históricos si no logramos una conveniente contextualización. Y como decía ese gran historiador británico Edward Hallett Carr, si uno no trata de hacer el ejercicio de meterse en la mentalidad de los hombres de aquella época. Bueno, a ver, volviendo al tema, me interesa, ¿hay nuevo orden mundial? ¿Tenemos nuevo orden mundial? ¿Sí o no? Pequeño legato en favor de la conspiración, te decía. Sí. Que un elemento proceda de una conspiración o no es un problema, porque las conspiraciones existen y son propias del fenómeno, de todo fenómeno de poder. La conspiración es un medio táctico para obtener algún fin determinado. O sea que el problema no es si existe o no una conspiración. En todo caso, el problema es, al ser un medio táctico, cuáles son los fines a los que tiende esa acción. Segundo, si esa conspiración se ajusta o no a la realidad, si existe. Esto sumado a la complejidad de que por lo general son acciones que se desarrollan en el más absoluto secretismo, con lo cual... Ahora no demos vuelta, Felipe. ¿Existe, lo trata usted, ¿existe el nuevo orden mundial o no existe? Yo lo que le puedo proponer como analista político es que tratemos de reflexionar entre los dos cuáles son aquellos elementos de los cuales nosotros podemos dar cuenta de que existen verdaderamente. Yo te propongo empezar por 3 elementos. Teniendo en cuenta,
vamos a fijar como punto de referencia esta idea de nuevo orden mundial como una nueva estructura unificada de poder mundial, claro, como un gobierno único, que de hecho apareció esta idea, así como te la estoy expresando yo, apareció en un artículo de la prestigiosa e influyente Foreign Affairs en 1974, de un muy importante, ya hoy fallecido, diplomático y académico estadounidense, Richard N. Gardner, un artículo que se puede conseguir en internet, The Hard Road to the New World Order, el difícil camino hacia un nuevo orden mundial. 3 elementos. Vamos rápido con los 3 elementos que ya tenemos un llamado. Ya tenemos un llamado. Bueno, hay una unificación y una homogeneización del mundo que se viene verificando desde 1492 con el descubrimiento de América y que se ha profundizado con ese proceso que Teodoro Levitt denominó a principios de los años 80 la globalización. Hay una ley inexorable que es casi, yo te diría, una ley ineluctable que tiene incidencia en la política, que es que el poder tiende siempre a la concentración. Así como Marx lo verificara en el plano económico con el capital, Aristóteles nos lo confirma desde la política. Siempre, toda sociedad, toda comunidad humana ha tendido a establecer un tipo de orden, determinado tipo de unificación para la toma de decisiones, esto en búsqueda de formas de vida mejores. Y así tuvimos las polis en la antigua griega, los grandes imperios de la antigüedad, y tenemos hoy los estados-nación. El dato novedoso, y que me parece que es el que más te va a interesar a vos, es que lo que se está verificando en la actualidad, en realidad es un proceso que ya tiene más de 500 años, es un muy avanzado proceso de privatización del poder mundial. Privatización del poder mundial. ¿Es el tercer elemento? Ese es el tercer elemento. Privatización del poder mundial. Claro que esto tiene que ver con el surgimiento de un conglomerado de actores privados, de actores de carácter privado, especialmente vinculados a las finanzas globales, que tienden a imponerse sobre los estados. Ahora, ¿dónde verificamos esto? En los volúmenes infernales de deuda, tanto de deuda de estados como de deuda de particulares a escala global, en el formidable desajuste que hay entre la economía financiera y la economía real, y en la existencia de empresas transnacionales, fondos de inversión, cuyo capital superan largamente al Producto Bruto Interno de muchos países. Esto es un proceso, esto ha recibido varios nombres. Uno de los primeros en ponerle un nombre muy claro fue el Papa Pío XI en 1931, lo llamó el imperialismo internacional del dinero. Bueno, Lenin hablaba algo de eso. Es decir, Lenin tenía razón, hay que escribir un libro. Lenin tenía razón. Ya lo tenemos en línea a las 7:50 de la mañana a Marcelo Sosa, que es secretario general, flamante secretario general, ha sido investido los últimos días, de la Organización de Trabajadores Radicales de la provincia de Santa Fe, OTR.